Tres. Ya, está grabando. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Partido por la Democracia. Seguimos en esta intersemana de nuestra escuela digital para candidatas y candidatos. Nos acompaña hoy día un gran amigo, Pedro Huichalaf, experto abogado, experto también en redes sociales, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Yo sí de él me acuerdo de eso, y actualmente nuestro presidente de la Comisión de Redes Sociales y Tecnología. Gracias, Pedro, por estar en esta sesión con nosotros. Gracias, Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Y bueno, la conversación de hoy día vamos a ir profundizando un poco y estamos haciendo, como se nos había solicitado también, ya estamos entrando en temas más prácticos, en temas que nuestras candidatas y candidatos van a tener que ocupar, y van a ocupar mucho, como lo hemos comentado, y lo habíamos comentado también previamente con Pedro. En esta época de pandemia, el uso de las redes sociales va a ser fundamental para nuestros candidatos en sus campañas. Así que los dejo. Ignacio Rostión, también miembro de la Secretaría de Formación Política del partido, va a llevar la conversa con Pedro, así que, Pedro, adelante. Ignacio, tú tomas la palabra. Gracias, Cristian. Bueno, Pedro, ya habíamos hablado un poco antes. Tu presentación se titula Consejo y Gestión de Campaña en Redes Sociales, que es lo que te habíamos pedido porque, como te habíamos dicho antes, ya se había realizado una primera sesión con dos expositores que introdujeron estos temas que a nuestros candidatos y candidatas le gustó mucho, le interesó mucho, pero nos dimos cuenta de que ellos necesitaban más información, porque efectivamente esto es lo que se necesita en estos tiempos, tiempos de pandemia, tiempo en que las restricciones son mayores, tiempo en que en algunos lugares todavía están confinados, así que es necesario poder adaptarnos a estas situaciones y poder realizar esta campaña que antes era presencial, era puerta a puerta, era dejando los pies ahí en las comunas. Ahora de otra forma, bien, enfocándolo desde el punto de vista de la tecnología, enfocándolo desde el punto de vista de los nuevos desafíos del año 2020, del próximo año 2021. Así que tú eres aquí el especialista, te damos la palabra y desde ya muy agradecido por aceptar la invitación. Ya, perfecto. Vamos a compartir pantalla de una presentación que tengo. Espero que se vea bien. Ahora está completa. Sí, La idea, estimados, es que efectivamente, tal como tú bien mencionas, vamos a explicar ahora un poco esta comunicación efectiva y redes sociales. Es decir, cómo se complementan estas campañas, porque hay que mencionarlo, y tú bien lo has dicho, y también lo ha mencionado Cristian. Con esto de la pandemia, obviamente las circunstancias han cambiado, y también la premura. Ya estamos muy cerca de este caso de las campañas, tanto a alcalde, concejal, gobernador regional y constituyente. O sea, tenemos una gran cantidad de información, y la verdad es que le quiero plantear un poco cómo atraer la atención del público, porque eso es lo que va a hacer al final esto más efectivo. Es decir, las redes sociales son una herramienta, pero hay que buscar las técnicas para que tú atraigas más atención de personas, para concentrar la información de manera más fácil, más fluida, y obviamente complementarias con otras acciones. Tal como tú mencionas, yo soy abogado, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, ex subsecretario de Telecomunicaciones y presidente de la Comisión de Redes Sociales y Tecnología, que es más programático que práctico, pero aquí estamos ayudando, obviamente, para que ustedes lo tengan claro. Dentro de esta presentación, primero hay que hacer algún análisis, primero de este tema de la conectividad mundial y el uso de redes sociales, como para tener una mirada global, saber por qué es importante esto de las redes sociales. Vamos a tener un análisis de la conectividad de Chile específicamente para saber cómo estamos en casa. Vamos a hacer un pequeño análisis de una encuesta CADEM para comparar las redes sociales con los medios de comunicación, tanto prensa, radio, para que también los candidatos opten y empiecen a observar un poco cómo se complementan estos medios. Vamos a hacer una referencia a las fake news, que son hoy día un elemento súper complejo, sobre todo con que las redes sociales se están poniendo cada vez más estrictas en la forma en que uno comunica, e incluso censuran o dan aviso de que una información es falsa, y eso puede perjudicar la imagen de un candidato. Lo vimos con Donald Trump, que cada vez que hablaban de la votación, incluso Twitter le marcaba como falso algunos hechos, y generó controversia desde el punto de vista de que la credibilidad, obviamente, de Donald Trump se fue al suelo cada vez que hablaba. Entonces, esto también puede impactar negativamente en los candidatos y candidatas.
vamos a tener algunas reflexiones y ejemplos concretos. Primero, hay que pensar que a nivel mundial, estas son estadísticas del año 2020, tenemos casi a nivel de 7,75 billones de habitantes en el planeta, eso somos muchos, y tenemos una penetración de 5,19 billones de celulares. Es decir, hay mucha cantidad de conectividad móvil y los usuarios de Internet a nivel mundial son 4,54, es decir, casi el 60% de la población mundial, estamos hablando, tiene grado de conectividad, en este caso con tema de transmisión de datos y telefonía, y los usuarios de redes sociales son casi el 50%. Es decir, estamos hablando casi la mitad del planeta son usuarios activos de redes sociales. Ahora, estas son estadísticas globales, como yo lo decía, pero la población, si uno lo ve en comparación al año 2019, para saber cómo ha cambiado este escenario, ha aumentado un poco la población, 1,1%, pero si uno ve, los usuarios de Internet han aumentado en un 7%, pero en las redes sociales casi en un 10%. Es decir, la cantidad de gente que se está conectando aumenta, pero más la cantidad que está usando redes sociales, por tanto, es un elemento a considerar para efecto de, por ejemplo, campañas como el que necesitamos. Si uno ve la penetración de Internet a nivel mundial, Latinoamérica, o Sudamérica en este caso, tiene un 72% de penetración, lo que es alto en comparación a otros países como África, donde hay un porcentaje de 30, 50, Sudáfrica tiene 48, 63, pero Europa, especialmente Norte Europa, tiene casi 95%, lo mismo que Norteamérica. Pero América Central y el Caribe es menor. Eso significa que igual hay buena conectividad y buena relación, en este caso en Latinoamérica. Si nosotros vemos las redes sociales, y esto es muy importante considerar sobre el impacto hacia dónde podríamos llegar, aquí nos menciona que, por ejemplo, la plataforma líder hoy día en redes sociales, ¿cuál es la que tiene más cantidad de clientes, entre comillas, o de usuarios? Por lejos Facebook. Tiene casi 2.500 millones de usuarios únicos que acceden a esta plataforma. En segundo lugar, tenemos a YouTube, que son 2.000 millones de usuarios, y WhatsApp va en tercer lugar, 1.600. Pero si uno empieza a desglosar, también está Facebook. Existen otras alternativas como WeChat, que son alternativas que tienen una gran cantidad de usuarios, pero están concentrados más en China principalmente. Es como una alternativa al WhatsApp. Instagram, después tenemos Snapchat, y si uno, por ejemplo, ve Twitter, tiene 340 millones, que probablemente hoy día Twitter tiene alto impacto de comunicación, pero pocos usuarios que intervienen. Pero sucede, y es ojo con eso, que muchos medios de comunicación se basan más en información que aparece en Twitter que en Facebook, por ejemplo, para replicar información, y por tanto siento que a pesar de que son pocos usuarios, entre comillas, en comparación con Facebook, tiene un impacto probablemente mayor en muchas de las circunstancias, y por tanto no hay que descuidar esta plataforma. Acá simplemente para mostrar, por eso en verde, en Latinoamérica, WhatsApp es el amo y señor en las comunicaciones entre usuarios, pero por ejemplo en Centroamérica, en Norteamérica, perdón, Facebook Messenger es la plataforma que más se comunican, y si vemos otra, por ejemplo el rojo, que es China, WeChat, predomina. Entonces, si uno lo ve a nivel internacional, y por ejemplo soy un innovador y quiero lanzar un producto en Norteamérica, probablemente el medio de comunicación ideal para comunicarse es Facebook Messenger más que WhatsApp, por ejemplo. Y si uno quiere, no sé, el público objetivo chino, de nada sirve tener Messenger o Facebook, Messenger o WhatsApp, porque allá se comunican con WeChat. Estas son simplemente miradas estratégicas de qué tipo de aplicación se están utilizando. Obviamente a nosotros nos interesa ser candidatos dentro del territorio nacional y gente que está, entonces uno dice, bueno, esta es la plataforma de comunicación más directa, sin perjuicio de las otras que nos encontramos. Y si vemos Chile, ahora aterrizando, ¿no? Tenemos casi 19 millones de habitantes, o sea, estas son estadísticas macro, más allá del censo, donde tenemos más mujeres que hombres, hay que tener en consideración, pero está más o menos la paridad. Por tanto, siempre hay que tener en consideración que el público es hombres y mujeres, tanto en la expresión de que uno escribe, en la visión, en cómo lo presenta y en las imágenes. Siempre tiene que pensar uno que lo va a ver hombres y mujeres. Por tanto, no hay que ser absolutamente orientado hacia uno género en específico, porque podría generar suspicacia al otro, y así sucesivamente. Ahora,
la edad promedio de Chile son 35 años, o sea, ya nos estamos poniendo viejos. ¿Eso qué quiere que ver desde el punto de vista leccionario? Que ya a los 35 años están, no son nativos digitales, pero son personas que tienen conocimiento en tecnología. Y los adultos mayores, que probablemente son los que no nacieron con tecnología, obviamente, y lo tuvieron que aprender, hay que pensar que 1 de cada 3 adulto mayor usa correctamente las plataformas. Es decir, si uno piensa en adulto mayor, probablemente uno tenga más conocimiento que otros dos. Pero eso no significa que hoy en día los adultos mayores se están incorporando principalmente en temas más como Facebook y como WhatsApp, más que otras redes sociales específicas. Entonces, ojo en ver hacia dónde el público objetivo y qué plataforma utilizar. Y bueno, algunas estadísticas de estudio y de enseñanza, y tenemos buenos niveles de educación. Significa que eso también genera competencias digitales. Y también, si uno piensa, hay 26 millones de celulares. Esto es muy relevante porque hay más celulares que personas. Hay 15 millones y medio de usuarios de Internet. Tenemos una penetración del 82%. Estos son los usuarios activos, porque en teoría la disponibilidad de acceso a Internet en Chile está al orden del 96-97% de la población tiene disponibilidad. Otra cosa es que se conecta. Pero en definitiva, casi el 80% de los chilenos actúa con las redes sociales. Ese es el público objetivo que nosotros tenemos que considerar. Pensar en modificaciones en relación al año anterior, al 2019 y al 2020, han aumentado casi en un 7,4% los usuarios con redes sociales. Entonces, significa que están cada vez más conectados y más utilizando esta tecnología. Si uno lo piensa también desde el punto de vista de la frecuencia del uso de Internet, casi el 88% de la gente que se accede a Internet lo hace a diario. O sea, es importante tener en consideración este elemento porque solo un 8% utiliza Internet una vez a la semana, 3% una vez al mes, y solo 1% de los que tienen acceso a Internet lo hacen una vez al mes. Por tanto, si nuestro contenido es, por ejemplo, cada un mes, digámoslo así, probablemente la atención de los usuarios se van a distribuir en otras noticias porque van a estar permanente viendo noticias y se van a olvidar de nuestro contenido. No sé si me explico, pero en definitiva la idea es tener una continuidad en la información que uno entrega porque las personas, el 88% más o menos, navegan en Internet todos los días o acceden a las redes sociales todos los días, por tanto están permanentemente siendo bombardeados con información. Y nosotros queremos que nuestra información obviamente esté presente dentro de su psiquis para efectos de ser buen candidato o candidata. Después tenemos que, si uno piensa, y esta es la parte importante que quiero destacar, que en Facebook tenemos 13 millones de usuarios, es la red social chilena en Chile con más utilización, donde más o menos tenemos 51% mujeres, 49% hombres. Después viene Instagram, que son otra plataforma que tiene otro nivel de usuario y otra forma de relacionarnos, pero tiene 7,3 millones. Hay más mujeres que hombres también. Pero en el caso de Twitter, por ejemplo, casi 2 millones, 1,5 millones, pero según esto, el 30% son mujeres y el 70% son hombres. Entonces ya hay una orientación también en consideración al lenguaje y al uso. No es porque sea exclusivamente de hombres, pero probablemente los que más interactúan en esta plataforma y los que generan más impacto son los hombres y las mujeres, aunque ha habido obviamente un crecimiento de las mujeres también. Y Snapchat, que es una aplicación de imágenes instantáneas, muy pocas, pero este es un usuario de jóvenes bastante incipiente en Chile, así que es una referencia. Pero también, ojo, hay que mirar que LinkedIn, que es una plataforma de red social en este caso de profesionales o de técnicos, tiene 8 millones, que no es malo. Y déjenme decirle que al menos yo uso LinkedIn y a veces uso esta plataforma para fines políticos. Es decir, yo hago comentarios políticos y hay algunos que salen diciendo no corresponde utilizar esta red porque es profesional, pero comentan, visualizan y está orientado probablemente a un grupo de segmento de la población que tiene conocimientos profesionales
que tiene decisión, por ejemplo, jefaturas que son a cargo de personal, es decir, de un grupo de la población más, digámoslo así, de decisiones económicas y probablemente políticas. Entonces también hay que mirarlo desde el punto de vista estratégico, no para contaminar la red, pero sí para entender que hay ciertos lenguajes, ciertos contenidos a los cuales uno quiere orientar, que probablemente es bueno utilizarla como plataforma. Yo al menos lo utilizo y déjeme decirle que me he sorprendido positivamente, porque al principio yo pensaba que era una plataforma muy ABC una derecha, pero resulta que hay mucha gente progresista dentro de esta red que comparte la visión, que comparte los contenidos y obviamente eso nos da otro espacio de visualización. Si uno lo ve desde el punto de vista de la influencia y de la edad, fíjense que entre los 13 y 17 años, en cuanto al Facebook, Instagram y Facebook Messenger, la audiencia probablemente no está concentrado, por ejemplo, en Facebook o en Instagram en menores de edad, 13 y 17. Probablemente ellos están utilizando otras tecnologías como TikTok, que es una nueva aplicación. Hay otras herramientas de redes sociales más puntuales con menores de edad, menores y 18, qué sé yo. Pero si uno empieza a mirar, la audiencia predilecta de las redes sociales como Facebook, Instagram y Messenger está entre los 25 y los 34, que probablemente es nuestro público objetivo votante, pero también se distribuye en la edad hacia los adultos mayores. Entonces, por eso yo siento que este tipo de plataforma masiva tiene una orientación y por tanto hay que complementar distintas redes sociales como para llegar a mayor cantidad de gente. Pero nuestro objetivo para ser más eficiente es querer llegar a todos o llegar con contenido exclusivo a un segmento al que nos interesa. Por ejemplo, si hablamos de un tema de los adultos mayores que le puede interesar, por ejemplo, el tema de las pensiones, ahora ya, ¿cómo cambiamos las pensiones ya? Probablemente nosotros tenemos que buscar aquella plataforma como Facebook donde integra mayor cantidad de gente y probablemente es la que visualice ese tipo de contenido. Si queremos algo más relacionado con la juventud, por ejemplo, con el tema de la educación, con becas para la educación, por ejemplo, universitaria, estoy pensando, probablemente nosotros tenemos que buscar otras plataformas como, por ejemplo, Instagram o ya si es un grupo más juvenil, TikTok, aunque tiene otra metodología, pero si uno piensa en contenido más político, de ideas y de propuestas, probablemente Twitter sea una forma de difusión de las actividades que nosotros queremos realizar, en la medida que se complemente con alguna acción. Ahora, nuevamente, solo como para estadísticas de uso en Internet, en YouTube. YouTube, para que ustedes sepan, es la segunda plataforma más usada y la gente no usa YouTube solo para ver música o escuchar canciones. Hay estadísticas claras que sirven para también aprender y para ver manuales, pero también para visualizar contenido distinto. Ahora, dentro de las búsquedas que hacen en Chile, así muy, encontramos desde música, Chile, canciones, Peppa Pig, hasta La Rosa de Guadalupe. Pero siento que no hay que dejar de entender que estos videos cortos, esa es mi recomendación. Si quieren subir videos de YouTube, que sean videos de 2 minutos, 3 minutos de duración, algo que tenga contenido, de hacerlo profesional desde el punto de vista de buena imagen, buen sonido, sin distorsión alrededor que haga que la atención del usuario se vaya a otros lados, o si quieren colocar un elemento que llame la atención distinto de uno, también se puede colocar. Por ejemplo, en mi caso, yo he colocado algunas banderas mapuche en el fondo y yo salgo hablando y la gente no tanto me ve a mí, sino que ve la bandera mapuche. Y eso es para manifestar, obviamente, mi relación. Aunque no hablen de los mapuches, ya se me vincula la bandera con mi persona y por tanto queda impregnada el lenguaje y el lenguaje no verbal. Así que eso también a considerar para estos efectos de YouTube. Estos son algunas búsquedas de la gente en Alexa. Alexa son como los sitios, ranking de los sitios. El número 1 de Google, es decir, toda la gente visita Google, está YouTube, Google Chile, BioBio, Loon, Facebook, Banco Estado. A ver, eso es lo que quiero mencionar. Si, por ejemplo, por ese motivo, ustedes tienen la posibilidad de aparecer
comentando positivamente o algún medio, o hacen, por ejemplo, si que son candidatos a concejales o a alcaldes, y salen denunciando una mala práctica o apoyando a un grupo, si por ejemplo salen en alguna nota de Radio Bio Bio, probablemente su nivel de audiencia y de público que ve esa nota es mucho mayor que, por ejemplo, en un medio local. Esto tiene algunas consideraciones. No siempre vamos a poder tener control sobre a dónde aparecemos, pero sí les puedo decir que herramientas como, en este caso, Loon o Facebook o en sistemas así, son complementarias y nos pueden ayudar. Ahora, obviamente, los términos de búsqueda en Chile principalmente le interesa a la gente de Chile, el Facebook, Tiempo, Banco Estado. ¿Y por qué el Banco Estado también? Porque hay que pensar que hoy día la mayoría de la gente tiene cuenta root y otros servicios y utiliza los comercios a través de esta plataforma. Pero estos son algunos elementos a considerar. Esto para mí es importante. Si uno se hizo un ranking de cuáles son las aplicaciones que están en el celular, cuáles son el top 10 de aquellas aplicaciones que tenemos, la mayoría de los chilenos, casi el 94% de los chilenos que tienen smartphone tienen Facebook instalado. Otra cosa que lo usan, pero lo tienen instalado. Después tenemos Google, después YouTube, Gmail, WhatsApp, Instagram, Messenger, Google Maps, Twitter y Spotify. Aunque ustedes no lo crean, esto ya un poquito más elaborado, Spotify también, además de permitir escuchar música, tiene sistemas de podcast. Podcasts son aquellas, audios que una persona puede subir. Es decir, en mi caso, por ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero quiero dar algunos tips. Yo participo en un programa de radio que se llama, que en Radio Valparaíso, en Valparaíso, es una radio tradicional, es decir, se transmite por el aire, pero también transmite por internet. ¿Qué es lo que hago yo? Este contenido que se transmite por internet lo coloco, por ejemplo, en Facebook, de tal forma que la gente que está viendo Facebook lo vea, la persona que está escuchando la radio también lo escucha, pero ese audio lo saco, lo subo a una plataforma de audio y lo vinculo a una cuenta de Spotify, y si alguien busca en este momento en Spotify Pedro Huichalaf o Ciudadanos Conectados, así se llama el programa, va a encontrar todos los capítulos en los cuales yo he participado y que he subido. Es decir, en vez de escuchar música, pueden escuchar el programa. Entonces también tengo un link a Spotify para que aquellos que les gusta escuchar la noticia en vez de leerla, puedan escucharme en mis comentarios. Entonces, ojo con eso. Salgamos de esta lógica tradicional y tratemos de innovar con algunas cosas como esta. Y otras aplicaciones, Dropbox, El Tiempo, Snapchat, y aquí una cosa que se llama Tinder, no sé para qué se usa. Pero ahí está, dentro de los top 30. Después tenemos el análisis de Cadem, que yo se los recomiendo que lo vean con atención. Porque acá empezamos a mirar cuáles son aquellos medios de comunicación en que la gente más utiliza, es decir, accede cada cierto tiempo. Y si uno ve, WhatsApp es una de las que más revisa la gente, porque salen las notificaciones, porque tú revisas, qué sé yo. Después viene la televisión abierta. La gente ve televisión abierta, cable, Facebook. Imagínate, Facebook está instalado en el celular, pero probablemente ve más WhatsApp que Facebook en el día. Es decir, te mete, WhatsAppea, estás todo el rato y después te mete a Facebook. No es al contrario. Y las radios también tienen una vinculación, pero si uno empieza a mirar, Twitter probablemente tiene bajo nivel de permanencia, pero las revistas ahora ya están casi desaparecidas. Es decir, si ustedes quieren hacer esto de generar un boletín, papel, que antes se hacía, se entregaba en las ferias, estos volantes, o incluso revistas que se entregaban, déjeme decirle que probablemente la gente ya no lo está viendo. Entonces, mi recomendación es, obviamente, gastar los recursos en forma eficiente y no en papelería que probablemente nadie va a leer ni nadie está interesado, según la academia. Esta es una referencia. Entonces, pero otra cosa es la confianza. Si uno empieza a mirar de los medios de comunicación y redes sociales, ¿cuál le genera confianza? Hoy día la radio obviamente tiene mayor preferencia. Es decir, si usted tiene la oportunidad de ir a programas de radio, vaya,
porque probablemente la gente la escuche y la gente le genera confianza. Es un medio creíble, digámoslo así. Probablemente la televisión abierta tiene un porcentaje, cable menos, pero si uno empieza a mirar, imagínense, WhatsApp es poco creíble también, desde el punto de vista que ya la gente se está dando cuenta que WhatsApp genera cadenas de información que probablemente sea falsa. Entonces, no todo lo que está en WhatsApp, a pesar de que sea visible, va a ser creíble. Es decir, lo revisa mucha gente, pero muchas va a decir, ah, esto es spam, esto es mentira, falso, no lo comparte. Otras sí, otros no. Y obviamente Twitter probablemente no tiene mucha confianza en mucha gente, pero tiene más impacto, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si uno ve el cuadro de mayor confianza, uso, menor confianza, mayor uso, y esto, uno puede decir, bueno, WhatsApp tiene alto uso, pero menos confianza. Mayor confianza y mayor uso son las radios, la televisión abierta y los diarios también están dentro de ese segmento. Y los que tienen menos confianza y menor uso, en teoría, está Twitter y las radios. Entonces, insisto, para no desmerecer el tema de Twitter, yo siento que tiene menos confianza y menor uso en el sentido de visualización, pero los medios tradicionales toman noticias de Twitter y las publican en otros medios. Entonces, yo siento que probablemente el centro de información que utilicen de Twitter es estratégico para difundir información en la medida que son seguidos por medios y los tomen y obviamente los repliquen. Ojo con eso. Estas son mis recomendaciones y reflexiones que todo candidato tiene que tener. Estos son como, a ver, ¿cuántos son? Son 10. El decálogo, lo podría decir así, el decálogo de buenas prácticas digitales. Ya, pongámosle, decálogo de buenas prácticas digitales. Primero, básico, pensar antes de escribir. De verdad, no seamos gurutales, no seamos explosivos. Muchas veces uno escribe algo y alguien le comenta en mala y uno reacciona diciéndole, ¿qué te crees tú, tal por cual? No lo hagan, porque lo que ustedes escriben va a quedar plasmado y va a reflejar su pensamiento. Al mismo tiempo, piensen antes de escribir, reflexionen y vean incluso los signos de exclamación y la ortografía, porque incluso eso puede generar una distorsión en el público en cuanto a lo que mira y lo que piensa. Entonces, yo les sugiero eso, pensar 2, 3 veces e incluso algunos artículos que quieran postear, compártenlos previamente con alguien que tengan de confianza para que vea la redacción, para que digan lo que piensen y después publiquen. Eso no es malo, sino que es bastante bueno. Después, el anonimato casi no existe, así que no hagan esas cuentas falsas, bots, o utilicen otras cuentas como para desprestigiar al contrincante o meterse por otro lado. No sé, yo creo que hoy día Internet permite, al fin y al cabo, se pueden identificar más o menos quiénes están detrás y la gente no es tonta. Entonces, si aparece alguien comentando y le hacen un perfil falso a alguien o utiliza el contrincante, qué sé yo, no sé, yo siento que hay que tener más cuidado con eso. Otra de las cosas que habla de la huella digital, ¿qué significa la huella digital? Y esto es muy importante. La huella digital es tu posición en la vida digital. Es decir, tu vida real la conoce los que te ven, pero lo que te ven en Internet, cómo la gente te aprecia, cómo se visualiza, cómo tienen para ti como el candidato, por ejemplo, visualizado, es importante. Entonces, hay que ser y parecer. Es decir, hay que comportarse bien y hay que responder bien de tal forma de que haya una coincidencia entre tus pensamientos y tu vida virtual, porque podría suceder que tú te equivoques en la vida real o en Facebook, en Twitter, coloques, no sé, algún garabato, algún signo de interrogación, haga alguna acción, alguien te graba, alguien sube un video de ti contra tu imagen y probablemente se te marque tu vida digital. La otra dice crear comunidades de intereses. Eso es importante ¿desde qué punto de vista? En el sentido de que si ustedes pueden, por ejemplo, de WhatsApp, obviamente, intereses comunes, se pueden retroalimentar. Si ustedes en Facebook crean grupos de intereses o participan en temas, por ejemplo, en temas de, por ejemplo, a mí me gustan las telecomunicaciones y participo en grupos que hablan de telecomunicaciones, se produce un feedback más directo y apunto cualquier información que yo quiero dar a un grupo especializado.
Entonces sirve estas comunidades de temas para uno tener un mensaje directo al público que uno quiere. Obviamente uno tiene que pensar que hay grupos internacionales, hay grupos nacionales, hay grupos locales. A veces, por ejemplo, hay grupos territoriales, por ejemplo, el barrio X, y por tanto uno ya sabe que puede interactuar con gente que está en ese sector. Después, compartir RT, que son retweets, y los hashtags es muy importante porque esto no es un monólogo. Es decir, uno también tiene que ser solidario con la información. A todos nos gusta que nos compartan lo que uno dice y por tanto uno también tiene que compartir lo que otro lo hace, porque así se genera una cadena de favores en el sentido de que si yo comparto lo que comparte un amigo va a compartir lo que yo hago. Si yo le pongo me gusta a un comentario de una persona, probablemente esa persona también me ponga me gusta a mi publicación. Y los hashtags, que es este como gato, es una palabra clave. Es importante colocar hashtag porque por un sistema informático y de algoritmo de los sistemas, si uno le coloca un hashtag es como una clasificación y probablemente en resultados de búsqueda nuestro resultado aparezca si alguien busca ese hashtag en específico. Por ejemplo, si yo pongo soy candidato de Viña del Mar y coloco algo relacionado con el Festival de Viña, por ejemplo, y coloco hashtag Viña del Mar, cualquier persona que busca Viña del Mar va a aparecer ese resultado. La idea es colocar hashtags más precisos para aquellas personas que les gusta un tema más en específico. Pero también sirve colocar hashtags más generales, aunque probablemente si uno pone Chile, lo puede ver cualquiera y no le va a interesar el mensaje que uno está emitiendo si es a nivel más local. Entonces hay que tener en consideración este elemento. Después, otro de los decálogos, no pescar ni alimentar trolls. Por favor, los trolls son aquellas personas que molestan, que ensucian una conversación, son los que están permanentemente generando conflictos. No pescarlos, no responderles. Así, por eso se dice no alimentar el troll, porque el troll se va a engrandecer en la medida que tú le contestes y él te responde y tú le contestas y responde y se va a generar una conversación que probablemente te distraiga y a nadie le interesa y solo al troll para demostrar que tú te enojaste, que te picaste. No le hagan caso, tan simple como eso. Después, seguir influenciadores. Sí, ¿quiénes son los influenciadores? Son aquellas personas que tienen mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque probablemente un influenciador coloca contenido, uno lo puede seguir y uno va a verlo como una fuente confiable, porque los influenciadores en general tratan de colocar información correcta. Hay influenciadores positivos y hay influenciadores negativos. Obviamente hay gente que busca ser influenciador, pero son malos influenciadores desde el punto de vista de lo que dicen, generan rabia incluso. Imagínate, es como la Tere Marinovich, es una persona que escribe cada cosa que yo de repente digo, mira, ¿cómo se le ocurre colocar eso? Pero buscan reacción. Y si uno las retuitea, les conversa, les contesta, les genera un público y les genera índices de audiencia y por tanto no recomiendo eso, sino que siguen influenciadores, por ejemplo, dentro del PPD, al presidente del PPD, al secretario general, a la cuenta institucional del PPD, a nivel local algunas organizaciones de la sociedad civil, buscar algunas personas interesantes, porque además podría suceder, si uno conoce a esos influenciadores, que ellos influenciadores hagan referencia a una persona, a mí, y por tanto la gente que sigue a este influenciador también me va a mirar a mí y por tanto se produce un buen retorno. Otro de los tips, mensajes con contenido. ¿Qué significa eso? Significa que uno puede tener una reflexión, uno puede dar una opinión, pero la idea es que tengamos una posición. Por eso lo relaciono con pensar y describir. No tan solo colocar el tema, sino que plantearlo y con contenido multimedia si es ideal. Es decir, mi sugerencia siempre es cada vez que ustedes publiquen, lo acompañen con una imagen ilustrativa del tema que ustedes quieren conversar. O un video, o algo relacionado, porque hay estadísticas que la gente hoy día lee muy poco y son más de captar imágenes o videos y eso es más representativo que un testamento. Es decir, si uno escribe, no sé, una reflexión de 10 párrafos, estoy hablando, probablemente muy poca gente lo empieza a leer y lo termine de leer. En cambio, si uno coloca una imagen probablemente representativa,
es más cercano a la información. O lo otro, si efectivamente necesitan hacer una columna de opinión bien larga, entre medio coloquen imágenes para que le dé una pausa visual, en el sentido que uno lee, después pausa en la imagen, sigue leyendo otra imagen, y ese va a ser un contenido más atractivo que solo texto. Otro de los decálogos, ser positivo y no crítico. Obviamente, la idea es que lo crítico genera rechazo para muchos, se producen grupos extremos, y yo siento que hay que ser más positivo. Yo creo que hay que pensar en forma positiva, hablar y no tanto el pero, no usar el sin embargo, no, pero al contrario, no, tratar de aparecer. No ser parte de fake news significa que no seamos parte en el sentido de no compartamos información falsa, no generemos información falsa, no alimentemos cosas que sabemos que es falsa, o si tenemos dudas, no lo hagamos, porque nuestra credibilidad se va a disminuir y van a asociarnos a personas con mentirosas, así de simple. Y yo creo que la gente ya está chato de los políticos y de los mentirosos. Entonces hay una asociación político, mentiroso, ladrón, y por tanto, estoy hablando en términos muy generales, obviamente, entonces no hay que ser parte de ese estilo. Y por último, como yo le decía, bidireccional, no monólogo, conversar. Hay un índice dentro de los algoritmos de Instagram, Twitter y de Facebook incluso, que si tú contestas y generas interrelación, no a los trolls, sino a la gente normal, se genera un nivel de audiencia mayor, con mejor calidad y más atracción. Porque al final, si alguien ve un artículo y dice, es comentado por una persona, no va a llamar la atención a que si ve un artículo donde dice que hay 100 comentarios. Obvio que la gente va a interesar a qué es lo que dicen por curiosidad y se matan de la risa. Hay algunos que lo subrayan, otros que lo comentan, se forman posiciones. Hay que generar eso. Como yo le decía, el LinkedIn coloco de repente cosas que son provocativas. No es que sean, en este caso, contra uno o contra otro, sino que provoco una reacción en el sentido de manifestar una posición o digo, ¿qué opinan ustedes? Así termino mi frase. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? E incentiva a la gente a interactuar. Algunos ejemplos concretos de lo que no hay que hacer para efecto de esto. Estos son ejemplos míos, por eso los estoy utilizando, pero simplemente para hacer la referencia. Por ejemplo, en su momento, estoy hablando hace un tiempo atrás, cuando estaba el caso de el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y hubo estos incendios en el centro y sur del país, el diputado, en ese entonces, el diputado Rojo Edward, puso una publicación que está a la derecha, donde él aparece hablando y al lado un fuego, y él sale diciendo que el gobierno se demoró 7 días en pedir ayuda militar, los incendios se le escaparon de las manos. Eso fue su comentario. ¿Qué es lo que tiene de malo? Y eso es lo que yo planteaba. Lo hizo también pagando como publicidad. Si ustedes ven, acá aparece diputado Rojo Edward, publicidad. Es decir, él pagó para que ese artículo no tan solo le llegara a su público, sino que le llegara a otras personas. Entonces, ¿qué saqué yo como comentario arriba? Puse, uno puede aceptar críticas políticas, una emergencia que genera angustia, fue una reflexión, fue una idea mía que dije, oye, está bien que tú tengas crítica con el gobierno, pero no en un estado de emergencia y no con una imagen que genera angustia a la gente que se le está quemando las casas. O sea, ¿cómo tan descuadrado? Y The Clinic puso una noticia, porque yo lo puse en Twitter, y The Clinic leyó mi tuiteo y lo puso como nota en el The Clinic, donde dice, pillaron a diputado Rojo Edward pagando publicidad en Facebook, criticando al gobierno en medio del desastre. Yo no hablé con el periodista, yo no le pedí que lo publicaran, solamente leyó esto, le encontró sentido y lo puso en The Clinic, que también es un medio que tiene un público, un objetivo, y me genera a mí publicidad, entre comillas, en el sentido que la gente lee esta reflexión, encuentra que es coherente con lo que piensa y me empezó a seguir más gente y a comentar. Unos decían que sí, otros que no, pero se genera una micro noticia que probablemente sea beneficiosa desde el punto de vista de la visibilidad de uno. Este otro, para que tengan mucho cuidado los candidatos o los alcaldes, ¿no? Estoy colocando la mano derecha y después la izquierda. En la derecha me mandaron este registro donde sale la alcaldesa en medio de la sesión
y dijo, me importa una raja, así, perdóneme el vocabulario, eh, lo que ocurre y yo estoy para servir a la ciudad. No sé qué problema tenía ella, que los concejales le estaban reclamando algo y ella dijo, me da lo mismo, pero dijo la palabra, me importa una raja. ¿Y qué es lo que dije yo simplemente? Puse el video y puse un comentario respecto a que a ese nivel estamos. O sea, cómo una alcaldesa en un consejo municipal utiliza ese tipo de vocabulario. Y nuevamente, a mano izquierda, publicaron una nota, esto fue en Cooperativa, o sea, imagínate, en la página web de Cooperativa colocaron, filtran video con exabrupto de Virginia Rinato en reunión con dirigentes. Y dentro de la noticia colocaron mi publicación con mi video. Es decir, ayudé a generar una noticia donde salgo comentando, y yo no digo nada contra la alcaldesa, no le digo que ordinaria, la vieja patona, no, nada de eso, sino que simplemente dije una reflexión, a ese nivel estamos, así como, oye, perdón, ¿cómo puede como en palabras simples, una persona, una autoridad, referirse en esos términos, sobre todo en un consejo municipal donde hay que tener un mínimo de respeto con las concejalas y concejales que existen en ese momento? Entonces ustedes no lo hagan, es decir, tengan cuidado porque si lo graban y si uno utiliza un exabrupto como ese, probablemente sea negativo en su... Y esto es un clásico que a mí me pareció muy interesante de subir, que fue cuando en su momento una concejala de Coronel, hablando de, en este caso de Daniela Vega, decía, esa es de hombre, y se va a morir hombre, y no es una mujer, y si tiene próstata, en el fondo se va a enfermar, lo siento. No sé si lo escucharon. ¿Por qué lo destaco? Porque por el otro lado, o sea, por un lado la noticia fue cómo una concejala de Renovación Nacional trataba a Daniela Vega de hombre y por tanto le afectaba a una decisión personal de Daniela Vega de ser mujer, pero por otro lado vino lo que aconteció a continuidad, que el concejal Francisco Reyes, nuestro concejal PPD, en la misma sesión le dijo a ella, o sabes qué, no puede ser que tú lo trates así, no puede ser porque es una mujer, bla, 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 y salió con argumentos, y lo que yo traté de destacar, y lo que se destacó, es cómo el concejal PPD, frente a un argumento como este, le dio una respuesta, con ideas, con propuestas, y yo siento que eso hay que destacar, lo positivo, más que simplemente ir en contra de la concejala de Reina. ¿Cómo reaccionó nuestro concejal? ¿Cómo es representante de los valores del PPD y cómo los planteó en forma correcta en un consejo? Y esa noticia es la que hay que destacar, más que el contrincante. No sé si me explico, es decir, de una noticia negativa, buscar el aspecto positivo y cómo podemos potenciar, obviamente, a nuestros intereses de candidatos, de figuras, de ideas, etc. Y para terminar, para no hacerlo más largo, un par de referencias respecto a lo que está pasando con la pandemia, para que veamos de qué estamos hablando. Hoy día aumentó casi un 30, un 40% la conectividad. Digámoslo así, estos índices son de mayo del año 2019 a mayo del 2020. Tengo una estadística más actualizada sobre la pandemia y con el tráfico de internet. O no sé, salmón. Yo reconozco 5 colores, así que no. Cantidad de tráfico que me da Chile, eh, aumento tanto en el comercio electrónico, hay más de 500 intentos de Ahí, engaño, fraude y Pedro, ciberataque, es decir, se asocia conectividad. ¿Sí? solo un poquito que cuando empezamos a ver desde mayo hasta mayo en el gráfico, se nos fue un poquito la señal, así que si lo podéis repetir para que nos escuchemos. Ya. Lo que yo mencionaba, que desde mayo del 2019 al año mayo 2020 tenemos una curva de crecimiento de tráfico sostenido de Internet en Chile. Eso significa que año a año aumenta la cantidad de tráfico en Internet. Personas que se conectan, visualizaciones, información, y esto significa también aumento en los comercios electrónicos y también en los intentos de engaños, fraudes, ciberataques y noticias falsas. Es decir, hay una consecuencia directa de mayor cantidad de tráfico con desinformación, con engaños, con, por ejemplo, noticias falsas como, por ejemplo, el gobierno está entregando el bono COVID. Haga clic aquí para efecto de recibir su
replico esa noticia y probablemente es una noticia falsa o puede ser de engaño y por tanto uno es parte de esa cadena y nos veamos perjudicados. Quería mencionar en esta como un crecimiento explosivo y después se niveló, pero está subiendo. En conclusión, como hoy día, realmente, hay gente que está más conectada y por tanto recibe más información por estos medios. Y por último, los efectos del COVID es aumento del tráfico de Internet, hay problemas de saturación y baja calidad de los servicios de Internet, por tanto, también estos nuevos derechos, como el acceso a que haya calidad de Internet, a que todos los sectores, esto impacta a la educación de los jóvenes, al tema de salud, al tema del teletrabajo. Entonces, ese tipo de efectos también podrían ser un argumento para un candidato, por ejemplo, alcalde, de cómo reconocer aquellas zonas donde tiene baja cobertura y mi propuesta va a ser mejorar la conectividad en esa zona o incentivar que haya mejor velocidad. O en el caso, por ejemplo, de un concejal, vamos a establecer que los consejos se hagan en línea, pero que la gente tenga visibilidad y que también tenga acceso o existan puntos Wi-Fi. O sea, uno puede generar en base a este nuevo elemento, que ya no es un lujo, sino que forma parte de la necesidad de muchas personas, el tema de la conectividad y nuevas tecnologías. Y por eso tenemos que ver que hay un aumento de teletrabajo, educación a distancia, sistema de entretenimiento online, es un catalizador de la transformación digital, aumenta también la brecha digital entre los conectados y los desconectados, y finalmente, como yo le decía, hay también efectos negativos como estos intentos de engaño, de phishing. Ya hemos visto cómo afectaron la clave única, cómo afectan también el tema del Banco Estado. Entonces, uno también tiene que empezar a utilizar esos argumentos para hacer recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de la clave única, una de las recomendaciones que hacían los expertos o influenciadores era cambie su clave personal de la clave única para evitar suplantaciones de clave única. Entonces, uno lo aterriza a nivel local y aparece como candidato concejal o alcalde haciendo recomendaciones prácticas que son beneficiosas para la gente y aparece alguien como proactivo, ayudando a una información que está ocurriendo. Eso. Por tanto, este es el aspecto de comunicación efectiva y redes sociales. Muchas gracias y espero haber sido relativamente claro para efectos de lo que trataba de plantear en comunicación. Muchas gracias, Pedro. Mira, nos quedan 5 minutos y en esos 5 minutos, bueno, yo creo que saco algunas conclusiones de lo que tú comentabas y también en base a los otros seminarios que ya hemos tenido. Bueno, hay ciertas redes sociales que claramente son los que van ganando en cuanto a la cantidad de público objetivo que tienen. Y en base a la misma información que tú nos das, que también está enfocada claramente en una edad particular, por lo que las personas que no tienen entonces mucho feeling o no tienen la posibilidad a lo mejor de contratar a alguien o tener a alguien que lo apoye en el manejo de redes sociales, ellos con esta información van a poder saber derechamente a quién enfocarse en base a cada plataforma que tenga. Bueno, aparte también de la información que dabas de que hay que enfocar gran parte a lo que es manejo de la información a través de teléfonos, porque al parecer ya los computadores mucho no se ocupan. Me parece que el gran porcentaje son teléfonos móviles. Pero yo creo que un tema muy importante que no se había tocado antes es el punto de estas otras redes sociales, por ejemplo, en YouTube, LinkedIn y Spotify, porque da otros tipos de medios para poder desarrollar y generar debate. Y en ese sentido, por ejemplo, en el punto de tener que realizar algún video, porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero leer, yo quiero escuchar a alguien que me comente sobre algo. Ahí, ¿qué le conviene, por ejemplo, dónde se tendría que enfocar un candidato? ¿Es preferible que haga un canal en YouTube o es preferible que, por ejemplo, genere un podcast? Ahora hay una plataforma que se llama Anchor, que tú puedes vincular Spotify, Apple Podcast y todo esto, plataformas de podcast en solamente una. Eh,
por ejemplo, ¿cuál sería como la recomendación en ese sentido? Sí, mira, por regla general, como yo te decía, algunas veces es mejor calidad que cantidad. Es decir, una cosa es colocarlo en Facebook y pensar que alguien lo va a ver, y otra cosa es colocarlo en algunas plataformas que distribuyen hacia otras. Tal como tú lo mencionas, alguien lo sube en un distribuye un repositorio, es decir, es un espacio donde tú colocas y te permite compartir ese contenido en otras redes sociales. Es decir, copia ese contenido, lo colocas en Twitter, lo colocas en Facebook o lo colocas en otras plataformas y lo pueden visualizar no tan solo yendo directamente a Facebook o a Twitter o a YouTube. Solamente como un ejemplo, yo estuve hace mucho tiempo colaborando con un parlamentario cuando estaban empezando a aparecer estas redes sociales y lo que yo le decía, mire, senador, porque para buscar lo que usted está diciendo. O sea, nadie anda buscando, así como el senador X, para saber cuál opina. ¿Qué es lo que hace Google o qué hace las redes sociales? Indexa contenido de tal forma de que si él habla de los animales, por ejemplo, si alguien busca en Google sobre animales, probablemente salga su contenido porque está relacionado con el tema. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Por eso yo hablaba de los hashtags. Y en el caso de los contenidos multimedia, mi sugerencia es hacer las dos cosas. Es decir, si uno quiere tener una reflexión de utilizar, tratemos Disculpa, no sé si es que de, les pasó a todos, pero no escucho a Pedro. Sí, se pegó un poco. Cristian, ¿tú lo escuchas? No. No. Ahora sí, Pedro, ahora te ¿me vemos escucho o mover. no? Ahora sí. Ahora sí. Eh, eh, tutorial, es decir, No, vuelvo a... ¿se quedó pegado? Se quedó pegado justo cuando te pusiste a hablar, nuevamente. Ya. A ver, espera, Cristian, ¿tú lo escuchas o soy solo yo el que...? Me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo. No, ahí parece que se pegó de nuevo. Sí. Es que el alto tráfico. Puede ser, pues ya a esta hora todo el mundo empieza a tener las reuniones. Em, A veces se produce un microcorte. Espérate un segundo, ¿dónde está? Este video en todo caso ustedes lo van a editar, Sí, ¿cierto? sí, sacamos estas partes. Ya, ahora sí estoy cambiando la red. Entonces cambié de uno a otro y supuestamente ahora va a estar mejor, más fluido, etcétera. Me Perfecto. avisan si hay problemas. Entonces lo que yo estaba diciendo es que la idea es que las personas tengan un repositorio, es decir, todos los videos que suban, no los suban directamente o exclusivamente en Twitter o en Facebook, sino que colóquenlos en YouTube y de ahí copian y pegan el código para colocarlos en las otras redes, de tal forma de que la gente pueda acceder a través de indexación en las redes o en YouTube por distintos términos, porque además cuando uno como YouTube está bien indexado con Google, porque son parte de la misma familia, cuando alguien busca en el buscador, probablemente va a ser el resultado de YouTube y no el de Facebook respecto a algún contenido en específico. No sé si me explico la figura. Y piensen, hagan este ejercicio, y esa es la recomendación que yo hago. O sea, máximo 2 o 3 minutos de duración de un video que quieran expresar algo. No, no más. Más gente no va a tener atención. Hagan primero una prueba, es decir, hagan una grabación, véanse, escúchense, y si no les parece un buen contenido, volverlo a realizarlo y tratar de hacerlo en buena calidad. Ahora los celulares tienen buena resolución y tal como dices tú, Ignacio, solo como referencia. El 85% del tráfico en Internet en Chile se hace a través de los celulares. El 85% de Chile por celulares. Por tanto, todo tiene que estar pensando
todo contenido, toda información, toda infografía o todo audio, video, piénselo que alguien lo va a ver en su celular y no en su computador. Eso. Perfecto, muchas gracias Pedro. Bueno, estamos un poquito pasados con la hora, teníamos más preguntas pensadas, pero lamentablemente ya tenemos que ir finalizando. Yo solamente voy a hacer la patudez de pedirte la presentación, si es que es posible, para compartirlo con la gente que por lo menos la otra vez nos pidieron y la compartimos con todas las personas para que ellas tengan la información ahí derechamente de que puedan ver los números, dónde enfocarse. Así que, bueno, ahí después por interno yo te pido esa información. Pero bueno, agradecer Pedro que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros y dar esta gran explicación de manejo de redes sociales y esperemos que esto sea un gran aporte para la gente que va a ver y sigue participando en nuestros seminarios. Sí, Pedro. Bueno, simplemente mencionar, sí, cuéntame, No, por disculpa. favor, tú. No, No, yo te quería simplemente dar las mencionar, gracias. lo estamos cruzando. Cristian. No, Pedro, por favor. Maestro, ¿Quién? Pues, ¿quién primero? tú. Ya, perfecto. No, yo solo quería decir, bueno, darte las gracias. Lo más probable que tenemos muchas elecciones por delante. Nos falta todavía para abril, yo creo que van a haber muchos candidatos, no solo hoy día concejales y alcaldes, sino que los que se van a ir sumando a los convencionales, que van a querer ahondar más en esta herramienta. Así que desde ya te digo que te vamos a invitar, lo más probable que a una sesión también cuando tengamos en directo, para que puedas responder preguntas directas de los compañeros, porque lo más probable es que haya muchos compañeros que te van a preguntar, perfecto, esta red social me sirve más en mi localidad, pero ¿cómo hago para tener más seguidores? ¿Qué contenidos tiro? ¿O cómo lo hago para que la gente me empiece a notar más? Porque, y ese manejo o ese tipo de preguntas van a seguir, así que lo que te decía yo, primero darte las gracias y obviamente decirte que te prepares porque vamos a estar llamándote seguido de aquí a las elecciones de abril por lo menos. No, mira, encantado. Y solo recordar que como Comisión de Redes Sociales y Tecnología, insisto, no está bajo la lógica simplemente de hacer tutoriales o cosas por el estilo, sino más de contenido, de reflexión, de ideas, sobre todo de desarrollo de propuestas de futuro, Internet, de desarrollo digital, ciberseguridad, inteligencia artificial. Entonces, si necesitan también los candidatos insumos sobre estos temas, también me lo pueden pedir. Es decir, por ejemplo, si quieren saber en su comuna cuál es la tasa de conectividad, o quieren saber, por ejemplo, dónde están los sectores con mayor índice no sé, de alfabetización digital, los podemos ayudar. Pero yo estoy disponible, y te lo digo sinceramente, a que si se hacen más charlas, incluso más especializados, los puedo seguir orientando sin ningún problema. Muchas gracias Pedro. Bueno, y a los compañeras y compañeros que nos están viendo, también las gracias y estaremos próximamente en la sesión ya en directo. Así que muchas gracias Pedro, muchas gracias Ignacio, nos vemos la próxima.